Si alguien pensaba que este equipo era mejor sin él demostró lo contrario. Rodrigo de Paul dijo exactamente eso, con la camiseta todavía pegada al cuerpo por el sudor y los ojos encendidos, apenas unos minutos después del pitazo final. Y no lo soltó como un halago de vestuario, de esos que se sueltan por compromiso para quedar bien. Lo dijo casi enojado, como quien por fin puede responderle a media humanidad después de meses mordiéndose la lengua. Porque durante mucho tiempo se había instalado una idea venenosa alrededor de la selección argentina, que a esta altura, con un capitán a punto de cumplir 39 años, Argentina quizá funcionaría mejor sin Lionel Messi en la cancha. Esa misma noche, en el debut del Mundial 2026, el rosarino agarró esa idea, la hizo pedazos y la enterró con un triplete que lo metió de lleno en la historia más grande del fútbol. 3 goles, uno detrás del otro. Y al terminar, su mejor amigo dentro del plantel fue el que se paró frente a las cámaras a defenderlo sin que nadie se lo pidiera. En los próximos minutos te voy a contar cómo fue cada uno de esos 3 goles, todos los récords brutales que cayeron esa noche y por qué la actuación de Messi silenció a quienes lo daban por terminado. Pero presta mucha atención, porque hay una frase escondida en lo que dijo De Paul que casi nadie notó, una frase que apunta a algo mucho más grande que un partido. Esa te la guardo para el final, y cuando la escuches vas a entender toda esta historia de otra manera. Si te gusta el fútbol contado así, con el detalle y la emoción que un momento como este merece, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Para entender por qué la voz de Paul vale tanto en esta historia, primero hay que entender quién es Rodrigo dentro de ese vestuario. No es un compañero más del montón. Es la sombra de Messi, su escudero, el tipo que corre los metros que el capitán ya no corre, el que mete la pierna fuerte para que el otro tenga la libertad de crear. Dentro y fuera de la cancha funcionan como una sola unidad. Comen juntos, viajan juntos, se ríen de las mismas cosas. Cuando él habla del 10, no opina desde la tribuna ni desde un estudio de televisión con corbata, habla desde adentro, desde el que conoce al hombre y no solo al mito. Por eso, cuando dice no hay palabras para Messi, esas 4 palabras pesan distinto a las de cualquier otro. Y hay algo más que vuelve su defensa todavía más poderosa, un detalle que muchos pasaron por alto. El propio De Paul venía cargando con críticas casi idénticas a las de su amigo. A él también le reprochaban haberse ido a la MLS, haber dejado el fútbol europeo de élite, como si jugar en Estados Unidos fuera bajar los brazos y rendirse. Así que cuando salió a respaldar a Messi, en el fondo se estaba defendiendo también a sí mismo y a toda una manera de entender este momento de sus carreras. 2 amigos señalados por exactamente lo mismo, respondiendo juntos sobre el césped. Ahora retrocedamos unas horas, al momento previo al partido, cuando todavía nadie sabía lo que iba a pasar. Argentina llegaba a este Mundial 2026 como la vigente campeona del mundo, con la corona de Qatar todavía brillando sobre su cabeza, y aún así el ambiente alrededor del equipo estaba más cargado de dudas que de certezas. Una parte de la prensa y de los hinchas rivales repetía el mismo libreto gastado, que Messi ya estaba grande, que el desgaste de la liga estadounidense lo había apagado, que el peso de un mundial entero era demasiado para unas piernas de casi 39 años. El rival del debut tampoco invitaba a relajarse. Argelia se presentaba con jugadores dinámicos, rápidos por las bandas, con hambre de dar el golpe y de arruinarle la fiesta al campeón en su propia presentación. El propio Messi lo reconoció después, sabía que iba a ser complicado, que enfrentaba a un equipo con buenos futbolistas y mucha movilidad. En el estadio, ante 69.045 personas, se respiraba esa mezcla rara de ilusión y miedo que solo entienden los que aman de verdad a una selección. Y el partido arrancó con un susto que heló la sangre. Apenas en el minuto 8, Argelia festejó. Fares Chaibi empujó la pelota al fondo de la red y por un segundo eterno, el estadio entero se quedó sin aire. El campeón del mundo se iba abajo en el marcador en su propio debut. Entonces apareció el VAR y detectó una posición adelantada milimétrica en el origen de la jugada. Gol anulado. Lo que pudo ser una pesadilla terminó siendo apenas un aviso, una sacudida que despertó al gigante dormido. A veces un equipo necesita sentir el filo del peligro rozándole el cuello para entender que tiene que ponerse serio, y la albiceleste se puso seria de golpe. Y el encargado de cambiarle la cara al partido, ¿cómo no? Iba a ser el de siempre, el mismo que viene resolviéndole la vida a este país desde hace 2 décadas. 9 minutos después de aquel susto, en el minuto 17 apareció el genio. Messi recibió la pelota cerca del borde del área, medio de espaldas a la jugada, con un par de rivales pegados a la espalda. La controló con esa elegancia que parece sencilla pero que nadie más en el planeta tiene, se la acomodó a la zurda en una fracción de segundo y, antes de que los defensores alcanzaran a reaccionar, sacó un remate magistral que se clavó pegado al ángulo. Imposible para el arquero.
El estadio explotó de una manera distinta a la habitual, con una euforia que tenía algo de alivio profundo, como diciendo en voz baja: tranquilos, todavía está acá. Y fíjate en un detalle que se vio clarísimo en las repeticiones. Después de ese primer gol, a Messi se le notó la emoción a flor de piel, los ojos vidriosos, como si en ese grito hubiera descargado de un saque todo el peso de las críticas de los últimos meses. No era un gol cualquiera para él, era una respuesta personal a cada uno de los que lo habían dado por muerto. Con el 1-0 a favor, el partido encontró un guión cómodo para Argentina, aunque hay que decirlo con honestidad, no fue una tarde de lucirse en bloque. Enzo Fernández, McAllister y Thiago Almada no tuvieron su mejor noche y como conjunto el equipo por momentos la pasó mal. Eso mismo lo admitió De Paul después del partido, sin maquillaje y sin excusas. Reconoció que por momentos había que sufrir, que el equipo efectivamente sufrió y que aún así se iba contento. Esa sinceridad cruda dice mucho de cómo vive este grupo el día a día. No venden humo, saben perfectamente que un mundial también se gana pasándola mal, apretando los dientes y aguantando los golpes. Y mientras el resto remaba contra la corriente, Rodrigo era el que ordenaba el mediocampo, el que presionaba sin descanso, el que se ofrecía entre líneas para darle aire al capitán cuando lo necesitaba. Donde algunos veían a un equipo apagado, el entrenador Lionel Scaloni veía a un 10 bien acompañado, esperando con paciencia el momento justo para volver a aparecer. Y ese momento llegó en la segunda mitad. En el minuto 60 llegó el segundo gol, y llegó de la forma menos romántica posible, que muchas veces es justamente la que mejor define a un goleador de raza. Hubo un error en la salida de la defensa argelina, sumado a una respuesta floja del arquero, y la pelota quedó suelta, viva, dando botes dentro del área chica. Ahí estaba él. Mientras el balón rebotaba y nadie terminaba de reaccionar del todo, Messi ya había leído la jugada 3 segundos antes que el resto de los mortales. Cazó ese rebote con una frialdad de asesino y la empujó al fondo sin la más mínima duda. No fue un golazo de manual para poner en los carteles, fue algo incluso mejor, fue la prueba viviente de que su instinto sigue intacto, ese olfato que no se enseña en ninguna escuela y que no se apaga con la edad. Los grandes goleadores de la historia se hicieron también de esos goles feos, de oportunista puro, de estar parado exactamente donde hay que estar en el momento exacto. Y con ese 2-0, sin que casi nadie lo notara todavía, Messi empezaba a rozar la historia grande con la punta de los dedos. Pero lo mejor todavía no había pasado. Faltaba el gol que iba a convertir una buena noche en una noche absolutamente eterna. Minuto 76. Argentina movía la pelota con la tranquilidad del que ya tiene el control del partido en el bolsillo, y de repente un pase filtrado partió la defensa argelina en dos mitades. Adivina quién apareció en el lugar exacto. Messi recibió dentro del área, se perfiló con esa pausa suya que parece detener el tiempo, miró el arco una décima de segundo y definió con una precisión quirúrgica para completar su triplete. El estadio entero se puso de pie de un salto. Y esta vez no era solo el grito por un 3-0 cómodo y tranquilo, era la gente entendiendo en tiempo real que estaba presenciando algo que algún día iba a contarles a sus nietos, porque ese tercer gol no solo cerraba la goleada, significaba algo muchísimo más grande. Metía a Lionel Messi en lo más alto de la tabla de máximos goleadores en toda la historia de los mundiales. Su primer triplete en una Copa del Mundo a los 38 años, a una semana justa de soplar 39 velas. Saboréalo un segundo, porque algo así no se va a volver a repetir en mucho tiempo. Ahora déjame explicarte la dimensión real de lo que pasó esa noche, porque los números son de otro planeta. Con esos 3 goles, Messi llegó a 16 tantos en la historia de los mundiales e igualó la marca del alemán Miroslav Klose, el máximo goleador de todos los tiempos en Copas del Mundo. Quedaron los dos ahí arriba, empatados en la cima, compartiendo un trono que durante años pareció imposible de alcanzar para cualquier mortal. Y hay un matiz precioso en esa comparación. Klose necesitó 4 mundiales y 24 partidos para llegar a esos 16 goles. El argentino lo repartió a lo largo de 5 ediciones distintas, desde aquel primer tanto de un chico de 18 años contra Serbia y Montenegro en Alemania 2006. 20 años después, el mismo hombre seguía marcando en la cita más grande del fútbol. Detrás de esos dos colosos asoma Kylian Mbappé, que con 14 goles es el que más cerca está de la cima, pero por ahora nadie discute quiénes mandan en esa lista. Klose y Messi codo a codo en la punta absoluta, pero el récord de goles fue apenas el titular de la noche. Esa misma jornada, Messi se convirtió en el primer futbolista de la historia en disputar 6 Copas del Mundo diferentes: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026. 6 mundiales.
Léelo despacio, porque hay carreras enteras de cracks gigantescos que no llegaron a jugar ni dos, y ahí no terminó la cosa, ni de cerca. Con 38 años y 357 días encima, se transformó además en el jugador más veterano de la historia en firmar un triplete dentro de un partido de Copa del Mundo, una marca que hasta esa noche le pertenecía al portugués Cristiano Ronaldo, que tenía 33 cuando le hizo 3 goles a España en Rusia 2018. Le arrancó 5 años a ese récord de un plumazo, a una edad en la que la enorme mayoría de los futbolistas ya colgó los botines hace rato y mira el fútbol desde el sillón. El capitán argentino seguía empujando los límites de lo posible. Y todavía hay más capas en esta montaña imposible de récords. Sumando goles y asistencias, Messi llegó a 24 contribuciones directas de gol en Copas del Mundo, dejando atrás nada menos que a Pelé, que había participado en 21 a lo largo de su carrera mundialista. Para que se entienda el tamaño de semejante cosa, estamos hablando de superar al rey, al hombre que durante décadas muchísima gente puso como el mejor de todos los tiempos en una estadística de mundiales. Argelia, además, se convirtió en la selección número 11 a la que el rosarino le marca en una Copa del Mundo, otro registro que no posee absolutamente nadie más en el planeta. Por si todo eso fuera poco, estiró a 5 su racha de partidos consecutivos marcando en mundiales, con 8 goles acumulados en esa seguidilla impresionante. Cada uno de esos datos, por separado, ya daría para un documental entero de 2 horas. Esa noche cayeron todos juntos, apilados en menos de 90 minutos y dentro del cuerpo de un solo hombre. Y ojo, que no todo fue Messi esa noche, aunque a primera vista lo parezca. Argentina ganó también porque atrás funcionó como un cerrojo de hierro. La defensa se cerró con un orden envidiable, controló a los veloces argelinos por las bandas y dejó a Emiliano Dibu Martínez prácticamente sin trabajo durante todo el partido. Ese 13-0 con la valla invicta tuvo además un valor extra escondido en la estadística. La albiceleste se convirtió en la primera campeona vigente que arranca la defensa de su título con un triplete de uno de sus jugadores y sin recibir un solo gol. Hubo otro dato que les puso la piel de gallina a los memoriosos. Por primera vez desde el lejano Mundial de 1994, Argentina ganaba su debut mundialista por más de un gol de diferencia. 32 años enteros esperando un estreno tan contundente como ese. La historia esa noche de junio decidió alinearse del lado argentino, y entonces, cuando el partido terminó y las cámaras salieron a buscar a los protagonistas, apareció la escena con la que abrimos este video. De Paul, todavía agitado y con la respiración entrecortada, se plantó a hablar de su amigo con una claridad que no dejaba lugar a ninguna interpretación. No hay palabras para Messi, arrancó, y enseguida disparó la frase que recorrería el mundo entero. Si alguien pensaba que este equipo era mejor sin él demostró lo contrario. Ahí estaba, comprimida en una sola línea, la respuesta a meses de debate interminable, de columnas de opinión, de programas de televisión preguntándose en voz alta si la selección no estaría mejor renovando, soltando al capitán, mirando de una vez hacia el futuro. Rodrigo cerró todo ese ruido de un plumazo y todavía le agregó una declaración de amor futbolero que vale oro puro. Buscamos que él se sienta cómodo, dijo, dejando clarísimo que todo el equipo se ordena para potenciar al 10 y no al revés. Lejos de ser un problema a resolver, Messi es directamente el plan, pero hubo otra parte de lo que dijo De Paul que pegó incluso más fuerte. Hay que disfrutarlo. No hay que perderse ni un minuto de él jugando, pidió casi como un ruego dirigido a todos los que estábamos del otro lado de la pantalla. Lo expresó con una mezcla extraña de orgullo y de algo más, algo difícil de nombrar, una especie de urgencia rara para una noche que en teoría era pura fiesta. Y todavía tuvo tiempo para mandarles un mensaje a los que no ponen a Argentina entre los candidatos al título. Aclaró que no siente esa presión, que cuando su propia gente lo sube al lote de favoritos no lo vive como una carga pesada, sino como un granito de confianza depositado en ellos. En apenas 3 o 4 frases, Rodrigo defendió a su amigo, blindó al equipo de las críticas y les mandó un aviso a los rivales. Toda una declaración de principios lanzada desde el corazón del vestuario. Pero esa urgencia con la que pidió no perderse ni un minuto de Messi escondía algo mucho más profundo, y a eso vamos a llegar dentro de un rato, porque es la verdadera clave de toda esta historia. Para dimensionar de verdad lo que pasó, hay que entender contra qué jugaba Messi esa noche. Además de contra Argelia, jugaba contra el reloj y contra una narrativa que se había vuelto casi un sentido común. Desde que dejó Europa y se mudó a la MLS, a mucha gente le resultó cómodo imaginar que se había ido a un fútbol menor, a apagarse de a poco, lejos de la máxima exigencia, en una especie de retiro dorado anticipado. Esa idea se fue contagiando hasta llegar a la propia selección, y de pronto había voces sugiriendo que el recambio generacional ya tendría que estar en marcha, que el equipo necesitaba aprender a vivir sin su capitán cuanto antes.
El propio De Paul cargaba con una versión calcada de ese mismo reproche por haber tomado idéntico camino hacia Estados Unidos. Dos amigos entonces salieron a la cancha con la misma mochila de dudas ajenas sobre los hombros. Y la respuesta no la dieron con declaraciones altisonantes en la previa, ni con bravuconadas frente al micrófono, sino donde de verdad importa, con la pelota, con goles, con un triunfo que tapó muchas bocas de una sola vez. A los que aseguraban que el equipo estaba mejor sin él, Messi les contestó con el zurdo, 3 veces, y hay un detalle que conecta toda su carrera de punta a punta y que pone la piel de gallina si te detienes a pensarlo. El primer gol mundialista de Messi llegó en 2006, siendo un adolescente de 18 años que entró desde el banco contra Serbia y Montenegro, con el pelo largo y la cara de nene asustado. Esa misma zurda que clavó aquel tanto siendo casi un desconocido fue la que 20 años más tarde igualó el récord histórico de goles en la historia de los mundiales. Entre una cosa y la otra pasaron 4 copas del mundo completas, una consagración inolvidable en Qatar, miles de partidos, lesiones, decepciones, la final perdida de 2014 que lo dejó llorando al lado del trofeo, las Copas América que se le negaron una y otra vez antes de por fin llegar. Toda una vida de fútbol cabe dentro de ese arco de 2 décadas, y el mismo hombre que arrancó siendo la joven promesa de la que todos hablaban, terminó convertido en el récord viviente que todos miran. Pocas carreras en la historia entera del deporte tienen un cierre tan perfecto, tan de guión de película. Por eso, cuando lo viste festejar ese triplete contra Argelia, no estabas viendo apenas 3 goles, estabas viendo el último capítulo de una novela de 20 años. Y mientras Medio Planeta enloquecía con los números y los récords, hubo un contraste que vale muchísimo la pena mirar de cerca. Messi no salió a presumir de marcas históricas ni a pasarle factura a ninguno de sus críticos. Habló del rival con respeto, reconoció que el partido había sido complicado, valoró el triunfo colectivo del equipo por encima de su propia hazaña personal. Toda la épica, todo el ruido alrededor lo pusieron los demás. Él se limitó a hacer lo que sabe hacer desde siempre y a dejar que los hechos hablaran por su cuenta. Esa serenidad, a esta altura de su carrera, es casi más impresionante que los propios goles. Un tipo que rompe la historia del fútbol y después sale a hablar como si hubiera jugado un picadito de barrio entre amigos, y por eso mismo la defensa de De Paul resuena con tanta fuerza. El capitán no se defiende a sí mismo, nunca le hizo falta, así que el que toma el micrófono para responderle al mundo entero es el amigo, el hermano de la cancha, el que sí se anima a poner en palabras todo lo que Messi prefiere callar. Y ahora sí, llegamos a esa frase que te prometí al comienzo, la que casi nadie supo leer de verdad. Volvamos por un segundo a las palabras de De Paul, no hay que perderse ni un minuto de él jugando. Suena a elogio, y por supuesto que lo es, pero hay una despedida entera disfrazada ahí adentro. Nadie te pide con tanta insistencia que no te pierdas ni un segundo de algo que va a durar para siempre. Esa frase solo cobra pleno sentido si quien la dice sabe, en el fondo, que el reloj corre rápido, que estos pueden ser los últimos partidos de Messi con la camiseta argentina en un mundial, que lo que estamos viendo no se va a repetir jamás. De Paul, sin ponerse dramático ni anunciar nada, nos estaba pidiendo a todos que grabáramos cada gambeta en la memoria. Esa es la verdadera bomba escondida dentro de su declaración. No defendió a un compañero cualquiera de un debate cualquiera. Despidió, con cariño y por adelantado, a una leyenda que se está yendo por la puerta más grande de todas. Y si esto es de verdad el último baile, lo arrancó nada menos que igualando el récord de goles de toda la historia de los mundiales. Lo más vertiginoso de todo es que esto recién empieza. A Messi le queda mundial por delante, le quedan más partidos, más oportunidades, y tiene un objetivo enorme al alcance de la zurda. Con un solo gol más puede quedarse en soledad en la cima absoluta, dejar a Klose definitivamente atrás y convertirse en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo sin compartir el trono con nadie. Imagínate la escena si lo consigue en una semifinal, o peor todavía en una final, con sus 39 años recién cumplidos y un país entero conteniendo la respiración. La noche histórica que escribió contra Argelia podría terminar siendo apenas el prólogo de algo todavía más grande. Ahora me interesa muchísimo tu opinión y quiero leerla abajo en los comentarios. ¿Crees que Messi va a romper el récord de Klose y va a quedar solo en lo más alto, o se va a despedir compartiendo ese trono eterno? Dímelo en los comentarios, que de eso se trata este canal. Si llegaste hasta este punto del video, ya sabes que acá el fútbol se cuenta con pasión y con datos en la mano, así que dale me gusta, suscríbete y comparte este video con ese amigo que todavía anda diciendo por ahí que Messi estaba acabado. Porque de una sola cosa no queda ninguna duda: mientras él siga teniendo una pelota en esa zurda bendita, la historia del fútbol todavía tiene capítulos enteros por escribir.